Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La ciudad de las estelas. En las afueras de un valle olvidado, se alza una ciudad cubierta de monumentos de piedra. Cada estela está marcada por nombres borrados, huellas que el tiempo quiso arrancar. La protagonista, Isandra, llega como viajera silenciosa. No busca gloria ni símbolos, solo hechos. Al posar sus manos sobre las piedras, revive episodios concretos. Batallas, nacimientos, pérdidas, trabajos cotidianos. Cada recuerdo se manifiesta con peso físico en su cuerpo, cansancio en los hombros, marcas en la piel, un eco real que no puede ignorar. Isandra anota lo que ve en cuadernos gastados, copia nombres desvanecidos, guarda objetos confiados por los habitantes. Su mochila se llena de pruebas tangibles, papeles doblados, fragmentos de piedra, cartas húmedas. No hay metáforas, solo memoria material que se resiste al vacío. Isandra avanzaba por la explanada cubierta de estelas. El viento arrastraba polvo y hojas secas, y cada piedra se erguía como un cuerpo silencioso, marcado por nombres que el tiempo había borrado. Al posar sus manos sobre la primera, un recuerdo se abrió con fuerza. Campesinos trabajando la tierra, sudor en la frente, voces que repetían canciones sencillas. El peso de esa memoria se instaló en sus hombros como si hubiera vivido cada jornada. Siguió caminando. La segunda estela le mostró un nacimiento en una casa humilde, el llanto de un niño, la alegría contenida de una familia que sabía que la vida sería dura. Isandra sintió en su piel la fragilidad de ese instante y lo anotó en su cuaderno con precisión, sin adornos, como prueba concreta. En otra piedra revivió una batalla breve y sangrienta. No vio héroes ni gestos grandiosos, solo cuerpos cansados, armas oxidadas, miedo en los ojos. El recuerdo se grabó en su carne como un cansancio real, y ella lo transcribió palabra por palabra, consciente de que cada detalle era un hecho que no debía perderse. La mochila se llenaba de papeles doblados, fragmentos de piedra, objetos confiados por los habitantes. Cada hallazgo era tangible, cada memoria se volvía material. No había gloria en ello, solo el peso físico de lo vivido. Al llegar a la última estela, Isandra comprendió que la ciudad entera era un archivo vivo. Las piedras, antes mudas, recuperaban voces. Ella, cargando el peso de cada recuerdo, sabía que su viaje no era épico, sino necesario. Preservar lo que podía tocarse, lo que podía leerse, lo que nunca debía ser arrancado. Cuando partió, dejó copias de sus registros en manos de los niños y de los ancianos. La ciudad de las estelas quedó con un archivo palpable, hecho de nombres, objetos y voces que ya no podían ser borrados. Isandra siguió su camino, cansada pero firme, llevando consigo la certeza de que el olvido nunca sería absoluto. Isandra permaneció en la ciudad durante días.
recorriendo cada calle marcada por el silencio de las estelas. No buscaba símbolos ni gestos solemnes, solo hechos concretos. Cada piedra era un archivo vivo, y al tocarla, los recuerdos se abrían como heridas antiguas. En una plaza descubrió una estela cubierta de musgo. Al posar sus manos, revivió un mercado lleno de voces, el olor del pan recién horneado, el intercambio de monedas. Sintió el cansancio de los vendedores, la rutina de quienes trabajaban sin gloria, y lo anotó con precisión en su cuaderno. Más adelante, otra estela le mostró un funeral sencillo, un ataúd de madera, lágrimas contenidas, canciones breves entonadas por los vecinos. El peso de la pérdida se instaló en su pecho como si fuera propio, y Sandra lo transcribió palabra por palabra, consciente de que cada detalle era prueba contra el vacío. Las noches eran austeras, dormía sobre mantas gastadas, compartía el calor de un fuego débil y el silencio de quienes ya no tenían mucho que decir. Su mochila se llenaba de papeles doblados, fragmentos de piedra, objetos confiados por los habitantes. Cada hallazgo era tangible, cada memoria material. Al amanecer, comprendió que la ciudad no era ruina ni mito, sino archivo. Las estelas, antes mudas, recuperaban voces, y ella, cargando el peso físico de cada recuerdo, sabía que su viaje no era épico, sino necesario. Preservar lo que podía tocarse, lo que podía leerse, lo que nunca debía ser arrancado. Y Sandra se internó en los barrios más antiguos de la ciudad, donde las estelas estaban casi ocultas bajo muros derrumbados y raíces que las abrazaban como si quisieran retenerlas. Allí encontró una piedra marcada por surcos profundos. Al tocarla, revivió un banquete sencillo, mesas de madera, platos de barro, risas contenidas, el olor del vino derramado. Sintió en su cuerpo el cansancio de quienes habían preparado aquella comida y lo anotó con precisión, sin adornos. Más adelante, otra estela le mostró un taller de alfareros. El calor del horno, las manos manchadas de arcilla, el ritmo repetitivo de moldear vasijas. Y Sandra sintió el peso físico de ese trabajo en sus brazos, como si hubiera pasado horas moldeando barro. Lo transcribió palabra por palabra, consciente de que cada detalle era prueba contra el vacío. En una esquina, una piedra casi deshecha reveló un recuerdo de migración. Familias cargando bultos, niños llorando, pasos pesados sobre caminos de polvo. El eco de esa partida se instaló en su pecho y ella lo registró con la misma fidelidad que los demás. La ciudad se transformaba ante sus ojos. Ya no era un conjunto de ruinas mudas, sino un archivo vivo que respiraba a través de sus piedras. Y Sandra comprendía que cada memoria recuperada no era símbolo ni mito, sino hecho concreto, material, palpable. Al caer la noche, con la mochila más pesada que nunca, supo que su tarea estaba cerca del final. Había reunido voces, nombres y objetos suficientes para que la ciudad de las estelas nunca volviera a ser olvidada. Y Sandra despertó con el amanecer filtrándose entre las grietas de los muros. La ciudad parecía distinta. Las estelas, antes mudas,
ahora vibraban con una presencia silenciosa, como si cada piedra respirara. Caminó hacia la colina más alta, donde se alzaba la estela mayor, cubierta de grietas y musgo. Al tocarla, el recuerdo fue abrumador. Generaciones enteras reunidas en aquel lugar, voces mezcladas, trabajos cotidianos, pérdidas y celebraciones. Todo se desplegaba con fuerza y el peso físico de esas memorias se instaló en su cuerpo como una carga real. Y Sandra anotó cada detalle en su cuaderno, sin adornos, sin metáforas. Nombres, fechas, gestos, objetos. La mochila estaba tan pesada que apenas podía sostenerla, pero sabía que cada fragmento era prueba contra el vacío. Al caer la tarde, se sentó frente al fuego y comprendió que su tarea estaba cumplida. La ciudad de las estelas ya no era ruina ni silencio, era archivo vivo, memoria material que podía tocarse y leerse. Ella había devuelto las voces, había preservado lo que nunca debía ser arrancado. Cuando partió, dejó copias de sus registros en manos de los habitantes. La ciudad quedó con un legado palpable, hecho de papeles, objetos y nombres que resistían al olvido. Y Sandra siguió su camino, cansada pero firme, llevando consigo la certeza de que la memoria, aunque frágil, podía ser preservada en lo concreto. Y Sandra descendió por las calles más bajas de la ciudad, donde las estelas estaban partidas y cubiertas de polvo. Allí encontró una piedra rota en dos, apenas sostenida por raíces. Al tocarla, el recuerdo fue breve pero intenso. Un grupo de niños jugando con figuras de barro, risas que se mezclaban con el eco de pasos apresurados. El peso de esa alegría perdida se instaló en su pecho como un cansancio dulce y lo anotó con precisión en su cuaderno. Más adelante, otra estela le mostró un taller de escribas. Hombres y mujeres inclinados sobre mesas, copiando textos en pergaminos, luchando contra la humedad y el desgaste del tiempo. Y Sandra sintió en sus manos el dolor de escribir sin descanso, y lo transcribió palabra por palabra, consciente de que cada línea era prueba contra el vacío. Y Sandra comprendió que no todas las estelas ofrecían recuerdos neutros. Una de ellas, situada en el centro de la ciudad, estaba rodeada por grietas profundas y marcas de golpes. Al tocarla, el recuerdo que emergió fue distinto. Un conflicto entre los propios habitantes, una disputa por tierras y agua que había terminado en violencia. Vio familias enfrentadas, escuchó gritos, sintió el peso de la traición. El dolor se instaló en su cuerpo como una carga insoportable. Los habitantes actuales, al verla temblar, se acercaron con recelo. Algunos no querían que esos recuerdos fueran escritos, temían que al quedar registrados, las viejas heridas se reabrieran. Otros, en cambio, exigían que la verdad no fuera ocultada. La ciudad se dividió frente a ella. Unos pedían silencio, otros pedían memoria. Y Sandra, con la mochila ya pesada, entendió que su tarea no era solo recopilar hechos, sino decidir qué hacer con ellos. Si escribía todo, corría el riesgo de provocar nuevas disputas. Si callaba, traicionaba su propósito de preservar lo concreto. El conflicto no estaba en las piedras, sino en las personas que aún vivían bajo su sombra. Esa noche, frente al fuego, y Sandra dudó por primera vez. El cuaderno abierto mostraba nombres y escenas de dolor. El viento golpeaba las paredes como si exigiera una decisión,
Sabía que cualquier elección tendría consecuencias. Cargar con la verdad completa, aunque desgarradora, o dejar que parte del pasado permaneciera enterrado. El drama de la ciudad de las estelas ya no era solo memoria, era lucha entre recordar y olvidar, entre preservar y proteger. Y ella, cansada pero firme, debía decidir qué peso estaba dispuesta a llevar. Y Sandra decidió enfrentar el conflicto. Reunió a los habitantes en la plaza central, frente a las estelas más antiguas. El aire estaba cargado de tensión. Unos exigían que los recuerdos dolorosos fueran escritos. Otros pedían silencio para no reabrir heridas. Con voz firme, explicó que las piedras no elegían qué mostrar. La memoria era concreta, material, y negarla significaba destruir pruebas que podían sostener la verdad. Pero también reconoció el peso que cada recuerdo imponía. No era fácil cargar con traiciones, hambre y violencia. Al tocar nuevamente la estela marcada por la disputa, el recuerdo se desplegó con fuerza. Familias enfrentadas, gritos, golpes, llanto. Y Sandra lo transcribió palabra por palabra, sin adornos, y luego entregó las páginas a los ancianos de la ciudad. Les dijo que no era su decisión ocultar o revelar, sino responsabilidad de todos decidir cómo convivir con esa verdad. El silencio fue profundo. Algunos lloraron, otros se apartaron con rabia. La ciudad estaba dividida, pero ya no podía negar lo que había sido. Las estelas habían hablado y ella había cumplido su tarea. Esa noche, sola junto al fuego, y Sandra comprendió que la memoria no era solo carga, sino también arma. Podía unir o destruir, sanar o herir. Su viaje no terminaba allí. Debía seguir adelante, llevando consigo el peso de lo concreto, consciente de que la verdad nunca es ligera, pero siempre necesaria. Y Sandra no pudo dormir aquella noche. El fuego se apagaba lentamente y las voces de la ciudad parecían resonar en su mente, como si las estelas la siguieran incluso en el silencio. El conflicto no había terminado. Algunos habitantes la miraban con gratitud, otros con desconfianza. La verdad que había registrado era demasiado pesada para todos. Al amanecer, un grupo de hombres se acercó a ella. Le exigieron que entregara sus cuadernos, que destruyera las páginas donde estaban escritas las disputas y las traiciones. Decían que esas memorias traerían más odio que justicia. Y Sandra se negó. Explicó que borrar lo que ya había sido recuperado era repetir el mismo error que había condenado a la ciudad al olvido. La tensión creció. Mujeres y ancianos se interpusieron, defendiendo su derecho a preservar la memoria. La plaza se convirtió en escenario de un nuevo enfrentamiento, no con armas, sino con palabras y gestos. Y Sandra comprendió que su presencia había despertado un drama inevitable, la lucha entre quienes querían recordar y quienes preferían olvidar. Con la mochila apretada contra el pecho, se mantuvo firme. Sabía que no podía decidir por ellos, pero tampoco podía traicionar su tarea. El peso de las memorias era real, y ahora también lo era el conflicto que esas memorias habían desatado.
La ciudad de las estelas ya no era solo archivo, era campo de batalla entre verdad y silencio. Y ella, cansada pero decidida, entendió que su viaje no terminaría allí. El drama apenas comenzaba y el destino de la memoria dependía de lo que todos estuvieran dispuestos a cargar. Y Sandra permaneció en la plaza, rodeada por miradas tensas. El conflicto había dejado cicatrices visibles. Unos habitantes la acusaban de traer discordia, otros la defendían como guardiana de la verdad. La ciudad entera parecía dividida en dos voces irreconciliables. Esa noche, un grupo intentó arrebatarle los cuadernos. Se acercaron con violencia contenida, decididos a destruir las páginas que hablaban de traiciones y disputas. Y Sandra resistió, pero comprendió que su tarea ya no era solo recopilar memorias, ahora debía protegerlas. El peso físico de la mochila se convirtió en símbolo de lucha, y cada hoja escrita era un campo de batalla. Los ancianos intervinieron, formando un círculo alrededor de ella. Declararon que las estelas habían elegido a Isandra como testigo y que nadie podía borrar lo que había sido recuperado. La tensión se transformó en un silencio denso, cargado de resentimiento y miedo. Isandra, exhausta, entendió que la memoria no era un tesoro pacífico, sino una fuerza capaz de dividir y desgarrar. El drama de la ciudad de las estelas se había convertido en su propio destino, cargar con la verdad, aunque esa verdad pudiera destruir la paz. Al amanecer, con la mochila aún intacta, partió hacia las afueras. Sabía que la ciudad seguiría luchando con sus recuerdos, pero también sabía que había dejado pruebas concretas, imposibles de borrar. El conflicto quedaba abierto, y ella llevaba consigo la certeza de que la memoria, aunque dolorosa, era más fuerte que el olvido. Y Sandra avanzó hacia las afueras de la ciudad, pero el conflicto la seguía como una sombra. En el camino, algunos habitantes la alcanzaron, suplicando que regresara. Querían que ella fuera mediadora, que ayudara a reconciliar las voces enfrentadas. Otros, en cambio, la perseguían con furia, convencidos de que sus escritos eran una amenaza. La tensión se convirtió en persecución. Una noche, mientras descansaba junto a un arroyo, escuchó pasos acercándose. Un grupo intentó arrebatarle la mochila, decidido a quemar los cuadernos. Y Sandra resistió con todas sus fuerzas, protegiendo cada hoja como si fueran parte de su propio cuerpo. El enfrentamiento fue breve, pero dejó marcas: un brazo herido, el cansancio multiplicado, la certeza de que la memoria podía despertar violencia real. Al amanecer, debilitada pero firme, comprendió que no podía quedarse. La ciudad de las estelas debía enfrentar sola su destino. Ella había cumplido su tarea: recuperar lo concreto, preservar lo que podía tocarse y leerse. El drama ya no era suyo, sino de quienes vivían bajo las piedras. Y Sandra siguió su camino, con la mochila aún pesada y el cuerpo marcado por la lucha. Sabía que la verdad nunca es ligera, que siempre exige un precio. Y aunque el conflicto la había desgarrado, también le había mostrado que la memoria, incluso dolorosa, es más fuerte que el silencio. Y Sandra continuó su marcha lejos de la ciudad, pero el eco del conflicto seguía resonando en su interior. Cada paso era más pesado que el anterior, no solo por la mochila cargada de papeles y fragmentos, sino por la certeza de que había dejado atrás una comunidad dividida. En el camino, se encontró con viajeros que habían oído rumores.
Hablaban de una ciudad que despertaba viejas disputas, de una mujer que tocaba piedras y hacía regresar memorias olvidadas. Algunos la miraban con respeto, otros con miedo. Y Sandra comprendió que su tarea ya no podía ocultarse. La verdad que llevaba consigo se había convertido en historia viva, propagada más allá de las murallas. Una noche, al descansar junto a un fuego improvisado, abrió sus cuadernos y repasó las páginas. Allí estaban las voces de campesinos, artesanos, niños, soldados, familias enteras. También estaban las traiciones, las disputas, el hambre. Todo era concreto, material, imposible de negar. Y sin embargo, al leerlo, sintió el peso de la responsabilidad. ¿Qué pasaría si esas memorias provocaban nuevas guerras? El drama se había transformado en dilema. Y Sandra no podía destruir lo que había escrito, pero tampoco podía controlar cómo sería usado. La memoria era fuerza, y como toda fuerza, podía sanar o desgarrar. Al amanecer, cerró los cuadernos y siguió adelante. Su destino ya no era solo preservar, sino aprender a cargar con las consecuencias de la verdad. La ciudad de las estelas había marcado su vida, y ahora cada paso era testimonio de que recordar siempre exige un precio. Y Sandra permanecía en la ciudad, atrapada entre las voces enfrentadas. Las estelas no eran simples piedras. Cada una revelaba un recuerdo concreto que podía unir o desgarrar a la comunidad. El conflicto se intensificaba en las plazas, en los talleres, en las casas. Los ancianos defendían la necesidad de preservar todo, incluso las traiciones y las disputas. Los más jóvenes temían que esas memorias encendieran nuevas guerras. La ciudad se dividía en bandos y cada reunión terminaba en gritos, acusaciones y silencios pesados. Y Sandra no podía escapar. Su presencia se había convertido en símbolo. Algunos la llamaban guardiana, otros la acusaban de enemiga. El drama se instalaba en cada rincón y las estelas parecían vibrar con la tensión. Una noche, en el templo central se reunió el consejo. Allí, frente a la estela mayor, se decidió que los escritos de Isandra serían juzgados. No era un viaje, sino un juicio colectivo. ¿Debía la verdad ser preservada o destruida? El aire estaba cargado de miedo, y Sandra sostuvo sus cuadernos con firmeza, consciente de que no eran metáforas ni símbolos, sino pruebas materiales. El destino de la ciudad dependía de esa decisión, y el conflicto ya no podía ser evitado. El templo central estaba lleno. Las antorchas iluminaban las paredes agrietadas y las sombras se extendían sobre las estelas. El consejo había convocado a todos, ancianos, artesanos, familias enteras. En el centro, Isandra sostenía sus cuadernos, el peso de la memoria en sus manos. Los ancianos hablaron primero. Dijeron que la verdad debía preservarse, que las piedras habían sido testigos y que ocultar lo que mostraban era traicionar a los muertos. Sus voces eran firmes, cargadas de años y de pérdidas. Los jóvenes respondieron con furia. Alegaban que las memorias de traiciones y disputas solo traerían nuevas guerras, que la ciudad necesitaba paz y no heridas abiertas. Sus palabras eran rápidas, duras, llenas de miedo. El templo se convirtió en un campo de batalla de voces, gritos, acusaciones, lágrimas. Algunos se levantaron para arrebatar los cuadernos, otros formaron un círculo para protegerlos. La tensión era insoportable y las estelas parecían vibrar con cada palabra. Sandra permaneció inmóvil. Sabía que cualquier decisión sería definitiva.
Si entregaba los escritos para ser destruidos, el vacío volvería a dominar. Si los defendía, la ciudad podría desgarrarse aún más. El drama estaba en su máxima intensidad. Verdad contra silencio, memoria contra paz. Finalmente, levantó una página y la leyó en voz alta. No era una profecía ni un mito, sino un hecho concreto. Nombres, gestos, acciones. El silencio cayó sobre el templo. Nadie pudo negar lo que escuchaban. Era real, palpable, imposible de borrar. La ciudad comprendió que la memoria no podía ser anulada. El conflicto no desapareció, pero se transformó. Ya no era lucha por destruir o preservar, sino por aprender a convivir con la verdad. Y Sandra, agotada, cerró sus cuadernos. Había cumplido su tarea, las estelas habían hablado, y la ciudad debía cargar con su peso. El consejo no se disolvió después de aquella lectura. La tensión se mantuvo y pronto se transformó en un enfrentamiento abierto dentro de la ciudad. Familias que antes compartían trabajo y alimento comenzaron a mirarse con desconfianza. Las estelas, al revelar memorias de traiciones y disputas, habían sembrado una herida que no podía cerrarse con facilidad. Y Sandra fue llamada nuevamente al templo, esta vez no como testigo, sino como acusada. Algunos la señalaban como responsable de la división, como si su escritura hubiera despertado un mal que debía permanecer enterrado. Otros la defendían con fuerza, recordando que las piedras habían hablado por sí mismas y que ella solo había cumplido con registrar lo que era real. El juicio se convirtió en drama colectivo. Las voces se alzaban, los gestos se endurecían y la ciudad parecía al borde de una ruptura definitiva. Y Sandra, con los cuadernos en las manos, se mantuvo firme. No ofreció disculpas ni justificaciones, solo mostró las páginas, pruebas palpables de lo que había sucedido. El conflicto alcanzó su punto más alto cuando un grupo intentó arrancar los escritos para quemarlos allí mismo frente a todos. Los defensores se interpusieron y el templo se llenó de empujones, gritos y lágrimas. Las estelas vibraban como si respondieran al caos humano, recordando que la memoria nunca es inocente. En medio del tumulto, Isandra levantó la voz. Dijo que la verdad no podía ser destruida, porque ya estaba grabada en las piedras y en los cuerpos de quienes la habían vivido. El silencio cayó por un instante. La ciudad comprendió que el conflicto no podía resolverse con fuego ni con negación. El drama no terminó, pero se transformó. Ya no era solo lucha contra ella, sino contra la propia historia. La ciudad de las estelas debía decidir si cargar con el peso de sus memorias o dejar que el vacío volviera a dominar. Y Sandra, agotada, permaneció en pie, consciente de que su destino estaba ligado a esas piedras y a la batalla que ellas habían desatado. El juicio en el templo no se resolvió con la lectura de Isandra. Al contrario, la tensión se multiplicó. Las facciones comenzaron a organizarse. Unos se reunían en torno a los ancianos, defendiendo la preservación absoluta de las memorias. Otros se agrupaban con los jóvenes, reclamando silencio y paz. La ciudad se convirtió en un tablero de fuerzas enfrentadas. Las estelas parecían reaccionar. Cada vez que alguien las tocaba, nuevos recuerdos emergían, algunos más dolorosos que los anteriores. Traiciones familiares, pactos rotos, ejecuciones olvidadas.
La verdad se expandía como un incendio y nadie podía detenerla. Isandra fue llamada una vez más al centro del templo, esta vez no para leer, sino para decidir. El consejo exigía que eligiera un destino para sus cuadernos, entregarlos a los ancianos para ser guardados como archivo eterno, o cederlos a los jóvenes para ser destruidos en nombre de la paz. El silencio era absoluto. Ella levantó los escritos y declaró que no pertenecían a un grupo ni a otro, sino a la ciudad entera. Propuso que fueran depositados junto a las estelas, accesibles para todos, sin dueño ni guardián. La propuesta desató un nuevo estallido. Los defensores de la verdad celebraron, los partidarios del silencio gritaron con furia. El templo se llenó de empujones, lágrimas y amenazas. El drama alcanzó su punto más alto. La ciudad estaba al borde de la ruptura definitiva. Isandra, exhausta, comprendió que su decisión no traería paz inmediata, pero sabía que había marcado un camino. La memoria no podía ser ocultada ni monopolizada. La ciudad de las estelas debía aprender a convivir con su verdad, aunque esa verdad pesara como una carga insoportable. El templo se convirtió en el corazón del conflicto. Las páginas de Isandra, expuestas sobre la estela mayor, eran como brasas encendidas. Nadie podía tocarlas sin sentir el peso de lo que contenían. Los ancianos se acercaban con respeto, convencidos de que allí estaba la dignidad de la ciudad. Los jóvenes, en cambio, las miraban con rabia, como si fueran veneno que amenazaba con destruir la paz. La tensión estalló en un enfrentamiento abierto. No hubo armas, pero sí gritos, empujones, lágrimas. Familias enteras se dividieron frente a las piedras. El drama alcanzó su punto más alto. La ciudad estaba desgarrada por su propia memoria. Isandra permaneció en silencio, observando cómo sus escritos se transformaban en objeto de disputa. Comprendió que ya no era dueña de ellos. La verdad, una vez revelada, no podía volver a ser encerrada. Era fuerza viva, capaz de unir o destruir. En medio del caos, un niño se adelantó. Tomó una de las páginas y la leyó en voz alta. Su voz temblorosa repitió nombres y hechos concretos, sin adornos. El silencio cayó sobre todos. Por un instante, la ciudad entera escuchó, ni a Isandra, ni a los ancianos, ni a los jóvenes, sino a la memoria misma. Ese momento no resolvió el conflicto, pero lo transformó. La lucha ya no era solo entre recordar y olvidar, sino entre aceptar el peso de la verdad o seguir huyendo de ella. Las estelas habían hablado y la ciudad comprendió que no había regreso posible. El drama se convirtió en destino. Convivir con la memoria, aunque desgarrara, porque el vacío ya no era opción. El silencio tras la lectura del niño no duró mucho. Pronto las voces volvieron a levantarse, pero ya no eran las mismas. El conflicto había cambiado de forma. No se trataba solo de destruir o preservar, sino de cómo vivir con aquello que las estelas habían revelado. Los ancianos insistían en que la memoria debía convertirse en enseñanza, que las generaciones futuras tenían que conocer las traiciones y las disputas para no repetirlas. Los jóvenes, aunque aún temerosos, empezaban a comprender que el silencio no borraba las heridas, solo las escondía. La ciudad se dividió en asambleas. En cada barrio, las familias discutían los textos de Isandra.
leídos en voz alta junto a las piedras. Algunos lloraban al reconocer nombres de sus antepasados. Otros se enfurecían al descubrir que las culpas de sus familias estaban grabadas en la memoria común. El drama se instaló en lo cotidiano. Cada comida, cada encuentro, cada gesto estaba atravesado por la tensión entre verdad y paz. Y Sandra observaba todo desde el templo. No intervenía, no ofrecía soluciones. Su tarea había sido cumplida. Las memorias estaban allí, concretas, materiales, imposibles de negar. Ahora la ciudad debía decidir cómo cargar con ellas. Las estelas, antes mudas, se habían convertido en jueces silenciosos, y la ciudad de las estelas, desgarrada pero despierta, comprendió que su destino ya no era el olvido, sino la convivencia con una verdad que nunca dejaría de pesar. El templo se convirtió en un lugar de vigilia permanente. Día y noche, grupos distintos se reunían frente a la estela mayor, discutiendo, leyendo en voz alta fragmentos de los cuadernos de Isandra o intentando imponer silencio. La ciudad entera estaba atrapada en un estado de tensión continua. Cada palabra escrita era un recordatorio de heridas pasadas, cada lectura un acto de desafío. Los defensores de la memoria comenzaron a copiar los textos en tablillas y pergaminos, multiplicando las pruebas para que nunca pudieran ser destruidas. Los partidarios del silencio respondieron con intentos de confiscación, quemando copias en las plazas, convencidos de que la paz dependía de borrar el pasado. El drama se extendió a cada rincón. Talleres paralizados, familias divididas, amistades rotas. Y Sandra, en medio de todo, se convirtió en figura contradictoria. Algunos la veneraban como guardiana, otros la odiaban como culpable. Su nombre era pronunciado con respeto y con rabia, y ella comprendía que ya no podía escapar de ese destino. Una noche, los dos bandos se enfrentaron directamente en el templo. No hubo armas, pero sí violencia. Empujones, golpes, lágrimas. En medio del caos, las estelas comenzaron a vibrar con fuerza, como si respondieran al conflicto humano. De una de ellas emergió un recuerdo inesperado, una escena de reconciliación antigua. Familias que habían superado disputas para reconstruir la ciudad. El recuerdo cayó como un relámpago sobre todos. Por un instante, el tumulto se detuvo. La memoria no solo mostraba traiciones y hambre, también revelaba gestos de unión. El silencio fue profundo. Nadie habló, pero todos comprendieron que las piedras no ofrecían un único destino. Mostraban tanto la herida como la posibilidad de sanarla. El drama no desapareció, pero cambió de forma. La ciudad de las estelas entendió que la verdad era doble, dolorosa y esperanzada. Y en ese equilibrio frágil, Isandra permaneció en pie, consciente de que había entregado a la ciudad no solo pruebas de su pasado, sino también la posibilidad de elegir un futuro. La tensión en la ciudad de las estelas se volvió insostenible. Las vigilias en el templo se multiplicaban y cada lectura de los cuadernos de Isandra era recibida con aplausos o con gritos de protesta. El aire estaba cargado de resentimiento y las calles se llenaban de discusiones que nunca terminaban. Los defensores de la memoria comenzaron a organizarse como una hermandad secreta. Copiaban los textos en la oscuridad, escondiéndolos en talleres y casas, convencidos de que la verdad debía sobrevivir a cualquier intento de censura. Los partidarios del silencio, en respuesta,
patrullaban las plazas y confiscaban pergaminos, quemándolos en hogueras públicas. La ciudad se convirtió en un escenario de resistencia y represión. Y Sandra, atrapada en medio de ese drama, comprendió que ya no era solo una escriba, se había convertido en símbolo. Su nombre era pronunciado con fervor y con odio, y cada gesto suyo era interpretado como una declaración de guerra. El conflicto había dejado de ser sobre las piedras, ahora era sobre ella, sobre lo que representaba. Una noche, el templo vibró con fuerza. Las estelas liberaron un recuerdo inesperado, no una traición ni una reconciliación, sino una advertencia. Mostraron imágenes de una ciudad antigua que, incapaz de aceptar su propia memoria, se había consumido en el fuego de sus disputas. El silencio que siguió fue aterrador. Por primera vez, ambos bandos se miraron con miedo. Comprendieron que el destino de la ciudad de las estelas podía ser el mismo si no encontraban un equilibrio. El drama no desapareció, pero cambió de tono. Ya no era solo lucha por imponer verdad o silencio, sino por evitar la destrucción total. Y Sandra, con los cuadernos apretados contra el pecho, supo que había entregado más que pruebas del pasado. Había puesto en manos de la ciudad la posibilidad de elegir entre repetir la ruina o construir un futuro distinto. La ciudad despertó al día siguiente con un aire distinto. El recuerdo de la reconciliación mostrado por las estelas había dejado una marca profunda. Por primera vez, ambos bandos comprendieron que la memoria no era solo herida, sino también posibilidad. Sin embargo, la tensión no desapareció. Los defensores de la memoria insistían en que los cuadernos de Isandra debían ser copiados y distribuidos para que nadie pudiera manipularlos ni destruirlos. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, seguían convencidos de que cada lectura era un riesgo, una chispa que podía encender nuevas disputas. El drama se mantenía vivo, como un fuego que nunca se apagaba del todo. Y Sandra, en medio de todo, se convirtió en figura inevitable. Su sola presencia era un recordatorio de que las piedras habían hablado. Algunos la buscaban para escuchar más lecturas. Otros la evitaban, como si su voz fuera portadora de desgracias. Ella comprendía que ya no podía escapar. Su destino estaba ligado al de la ciudad. Una noche, el templo volvió a vibrar. Esta vez las estelas mostraron un recuerdo aún más poderoso, no de traición ni de reconciliación, sino de un pacto antiguo, un acuerdo entre familias rivales que habían decidido compartir el poder para evitar la ruina. La escena cayó sobre todos como una revelación. El silencio fue absoluto. Nadie pudo negar lo que habían visto. La memoria ofrecía no solo pruebas de dolor, sino también caminos de unión. El conflicto no desapareció, pero se transformó en debate. ¿Podía la ciudad repetir aquel pacto, aprender de su propio pasado para construir un futuro distinto? Y Sandra cerró sus cuadernos con firmeza. Sabía que el drama no había terminado, pero también que las estelas habían entregado algo más que heridas. Habían mostrado la posibilidad de elegir. Y en esa elección, la ciudad de las estelas encontraba su destino. La tensión no se disipó con el recuerdo del pacto antiguo. Al contrario, la ciudad se convirtió en un escenario de debates interminables. En cada barrio, los habitantes discutían en voz alta lo que habían visto. Unos lo interpretaban como una advertencia, otros como una promesa. Los defensores de la memoria comenzaron a reunirse en círculos públicos leyendo los cuadernos de Isandra junto a las estelas. Decían que la verdad debía ser compartida, incluso si dolía. Los partidarios del silencio respondían con actos de resistencia.
Interrumpían las lecturas, arrancaban páginas, intentaban imponer la calma por la fuerza. El drama se extendía como una grieta que atravesaba toda la ciudad. Y Sandra, atrapada en el centro de esa disputa, se convirtió en símbolo inevitable. Su figura era invocada en cada discusión, su nombre pronunciado con respeto y con rabia. Ella comprendía que ya no podía controlar el destino de sus escritos. La memoria había dejado de ser suya, ahora pertenecía a todos. Una noche, las estelas vibraron con una intensidad nunca vista. El templo se llenó de un murmullo profundo, como si las piedras mismas hablaran. El recuerdo que emergió fue devastador. Mostraba una ciudad destruida por su incapacidad de aceptar la verdad, ruinas consumidas por el fuego del odio. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez, ambos bandos se miraron con miedo. Comprendieron que el conflicto no era solo entre ellos, sino contra su propio destino. La ciudad de las estelas estaba frente a una elección definitiva: repetir la ruina o aprender de su memoria. Y Sandra, con los cuadernos apretados contra el pecho, supo que había entregado más que pruebas del pasado. Había puesto en manos de la ciudad la posibilidad de decidir si sobreviviría a su propia verdad. El recuerdo de la ciudad destruida seguía pesando sobre todos. Las plazas se llenaban de discusiones interminables y las vigilias frente al templo no cesaban. La memoria había dejado de ser un asunto de unos pocos. Ahora era el pulso mismo de la vida cotidiana. Los defensores de la verdad comenzaron a organizar lecturas públicas, donde cada fragmento de los cuadernos de Isandra se convertía en un acto de resistencia. Los partidarios del silencio, cada vez más desesperados, intentaban interrumpirlas, convencidos de que cada palabra pronunciada era una chispa que podía incendiar la ciudad. El drama se expandía como una red invisible, atrapando a todos. Isandra, observando desde el templo, comprendió que ya no era posible detener el proceso. La memoria había tomado forma propia, más allá de sus manos y de sus escritos. Las estelas vibraban con fuerza, como si respondieran al conflicto humano, mostrando que la verdad no podía ser controlada ni dirigida. Una noche emergió un nuevo recuerdo, no de traición ni de pacto, sino de un gesto simple. Una familia compartiendo pan en medio de la escasez, vecinos ayudándose a reconstruir una casa caída. La escena fue breve pero poderosa. El silencio que siguió fue distinto. No era miedo, sino esperanza. La ciudad comprendió que la memoria no era solo carga, sino también posibilidad. El drama no desapareció, pero se transformó en un equilibrio frágil. Aceptar que las heridas existían, pero también que había gestos de unión capaces de sostener el futuro. Isandra cerró sus cuadernos. Sabía que la batalla no había terminado, pero también que las estelas habían entregado algo más que pruebas del pasado. Habían mostrado que la verdad podía ser dolorosa y al mismo tiempo fuente de esperanza. Las discusiones ya no cabían en las plazas ni en los talleres. La ciudad entera ardía en palabras. Cada esquina era un tribunal improvisado. Cada familia un campo de batalla. Los cuadernos de Isandra circulaban como brasas, encendiendo debates que no se apagaban con la noche. Los defensores de la memoria copiaban fragmentos y los leían en voz alta, convencidos de que la verdad debía ser compartida. Los partidarios del silencio respondían con actos de censura, arrancando páginas, quemando copias, intentando imponer calma por la fuerza. El drama se había infiltrado en lo cotidiano, en las comidas, en los mercados,
en los saludos entre vecinos. Y Sandra, observada con respeto y con odio, se convirtió en presencia inevitable. No necesitaba hablar. Su figura bastaba para recordar que las estelas habían decidido revelar lo que estaba oculto. La ciudad ya no discutía sobre ella, sino sobre sí misma, desgarrada entre aceptar el peso de la verdad o huir hacia el vacío. Entonces las piedras vibraron de nuevo. No fue en el templo, sino en las calles, frente a los ojos de todos. El recuerdo que emergió mostraba un gesto simple, manos distintas levantando juntas un muro caído. La escena fue breve, pero suficiente para que el silencio se extendiera como un manto. La ciudad de las estelas comprendió que la memoria no era solo herida, también podía ser semilla. Y en ese instante, el conflicto dejó de ser únicamente destrucción. Se transformó en la posibilidad de elegir entre repetir la ruina o construir un futuro distinto. Las calles comenzaron a convertirse en escenarios de rituales improvisados. En cada esquina, grupos distintos levantaban lecturas, quemas o copias de los textos de Isandra. La ciudad entera se transformó en un teatro de memoria. Unos recitaban pasajes como si fueran plegarias. Otros los destruían con furia, convencidos de que el silencio era la única salvación. El conflicto ya no estaba limitado al templo. Los mercados se paralizaban por discusiones. Los talleres se detenían porque los artesanos preferían debatir antes que trabajar. La vida cotidiana se volvió un reflejo del drama. Cada gesto era interpretado como apoyo a un bando o traición al otro. Y Sandra, sin pronunciar palabra, se convirtió en el centro de todo. Su figura era invocada en canciones, en insultos, en relatos. Ella comprendía que había dejado de ser persona para convertirse en símbolo, guardiana para unos, culpable para otros. Una noche, las estelas liberaron un recuerdo inesperado, no de guerra ni de reconciliación, sino de un momento de creación. Mostraron cómo los primeros habitantes habían levantado la ciudad juntos, mezclando piedras y manos, sin distinción de linajes. La visión cayó como un relámpago sobre todos. El silencio que siguió fue distinto. Por primera vez, los dos bandos se miraron sin gritos. La memoria revelaba no solo heridas, sino también la raíz común que los unía. El drama no desapareció, pero se transformó. La ciudad comprendió que su destino no era elegir entre verdad o silencio, sino aprender a cargar con ambos como parte inseparable de su identidad. Y Sandra cerró los cuadernos. Sabía que el conflicto seguiría, pero también que las estelas habían entregado algo más profundo, la certeza de que la memoria, aunque dolorosa, podía ser también fundamento de unión. La ciudad comenzó a vivir bajo un pulso doble, el de la herida y el de la esperanza. En las plazas, las lecturas de los cuadernos de Isandra se mezclaban con los recuerdos que emergían de las estelas. Cada palabra escrita era un recordatorio del dolor, pero también una chispa que revelaba gestos de unión. Los defensores de la memoria se fortalecieron, convencidos de que las pruebas debían permanecer visibles. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, seguían intentando apagar las voces, temerosos de que la verdad encendiera nuevas guerras. El drama se mantenía vivo, pero ya no era solo enfrentamiento. Era un equilibrio frágil que sostenía a la ciudad. Y Sandra, convertida en símbolo, se mantuvo en pie. No necesitaba hablar,
Su presencia bastaba para recordar que la verdad estaba allí, concreta, imposible de borrar. La ciudad la miraba con respeto y con rabia, consciente de que su destino estaba ligado al de las piedras. Una noche, las estelas liberaron un recuerdo distinto, no de traición ni de pacto, sino de celebración. Mostraron a la ciudad reunida en un antiguo festival, compartiendo cantos y danzas, olvidando por un instante las disputas. La visión cayó como un bálsamo sobre todos. El silencio que siguió fue profundo. Por primera vez, los habitantes comprendieron que la memoria no era solo carga, sino también raíz de alegría. El drama no desapareció, pero se transformó en posibilidad. Aceptar que la verdad podía doler, pero también sostener la esperanza de un futuro compartido. Isandra cerró sus cuadernos con firmeza. Sabía que la batalla continuaría, pero también que las estelas habían entregado algo más que pruebas del pasado. Habían mostrado que la memoria, aunque dolorosa, podía ser semilla de unión. La ciudad de las estelas seguía ardiendo en su presente. Las noches se habían convertido en ceremonias inevitables. Cada vibración de las piedras reunía a los habitantes en torno al templo, como si el aire mismo exigiera atención. Nadie podía escapar de las revelaciones, eran parte del pulso de la ciudad. Los defensores de la verdad se multiplicaban, copiando los textos de Isandra y recitándolos en las calles como si fueran plegarias. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, aún intentaban resistir. Arrancaban páginas, apagaban velas, interrumpían lecturas. El enfrentamiento no era guerra abierta, pero sí un choque constante de voluntades. Isandra permanecía en el templo, silenciosa, observada como si fuera un faro. Su figura era invocada en relatos y canciones, y aunque ella no buscaba protagonismo, sabía que las piedras habían decidido que su voz fuera el canal de la memoria. Una noche, las estelas mostraron un recuerdo inesperado. Mujeres y hombres tejiendo juntos un manto para cubrir a los niños durante una tormenta. La imagen fue breve, pero suficiente para que la ciudad entera se detuviera. El silencio que siguió estuvo cargado de ternura y de reconocimiento. La ciudad de las estelas comprendió que la memoria no era solo herida, sino también raíz de cuidado. El conflicto seguía vivo, pero se transformaba. Ya no era únicamente lucha por imponer verdad o silencio, sino búsqueda de cómo sostener ambos sin quebrarse. Isandra cerró sus cuadernos con firmeza. Sabía que cada revelación era un paso más en un camino que no tenía final inmediato, un sendero que obligaba a la ciudad a vivir con su memoria como parte inseparable de su presente. La ciudad de las estelas permanecía suspendida en un presente vibrante. Cada revelación era como un latido que recorría las calles, y la gente se reunía con expectación frente al templo, sabiendo que las piedras hablarían de nuevo. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una extraña esperanza. Los defensores de la verdad se organizaban en círculos cada vez más numerosos, leyendo en voz alta los textos de Isandra como si fueran plegarias. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, no se rendían. Intentaban sofocar las lecturas, levantaban muros de silencio en las plazas y proclamaban que la calma dependía de olvidar.
El enfrentamiento no era guerra abierta, pero sí un choque constante de voluntades. Y Sandra, en el templo, permanecía como guardiana. No necesitaba pronunciar palabra. Su sola presencia recordaba que las piedras habían decidido hablar a través de ella. Cada vibración era también un llamado a su propia responsabilidad, y ella lo aceptaba con firmeza. Una noche, las estelas liberaron un recuerdo inesperado. Un grupo de vecinos encendiendo antorchas para iluminar un camino en medio de la oscuridad. La visión fue breve, pero suficiente para que la ciudad entera se detuviera. El silencio que siguió estuvo cargado de reconocimiento. La ciudad de las estelas comprendió que la memoria no era solo herida, sino también luz compartida. El conflicto seguía vivo, pero se transformaba. Ya no era únicamente lucha por imponer verdad o silencio, sino búsqueda de cómo sostener ambos sin quebrarse. Y Sandra cerró sus cuadernos con calma. Sabía que cada revelación era un paso más en un sendero abierto, un camino que obligaba a la ciudad a vivir con su memoria como parte inseparable de su presente. Las noches se habían convertido en un ritual ineludible. Cada vibración de las piedras reunía a los habitantes frente al templo, como si el aire mismo exigiera atención. Nadie podía escapar de las revelaciones. Eran parte del pulso de la ciudad. Los defensores de la verdad recitaban los textos de Isandra en las calles, convencidos de que cada palabra debía sobrevivir. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, aún intentaban resistir. Apagaban velas, interrumpían lecturas, proclamaban que la calma dependía de olvidar. El enfrentamiento no era guerra abierta, pero sí un choque constante de voluntades. Isandra permanecía en el templo, silenciosa, observada como si fuera un faro. Su figura era invocada en relatos y canciones, y aunque ella no buscaba protagonismo, sabía que las piedras habían decidido que su voz fuera el canal de la memoria. Una noche, las estelas mostraron un recuerdo inesperado. Mujeres y hombres tejiendo juntos un manto para cubrir a los niños durante una tormenta. La imagen fue breve, pero suficiente para que la ciudad entera se detuviera. El silencio que siguió estuvo cargado de ternura y de reconocimiento. El conflicto seguía vivo, pero se transformaba. Ya no era únicamente lucha por imponer verdad o silencio, sino búsqueda de cómo sostener ambos sin quebrarse. Isandra cerró sus cuadernos con calma. Sabía que cada revelación era un paso más en un sendero abierto, un camino que obligaba a todos a vivir con la memoria como parte inseparable del presente. Las vigilias se intensificaban. Cada noche, las piedras ofrecían nuevas imágenes y la multitud se reunía con un silencio expectante. No eran ya simples revelaciones, se habían convertido en actos colectivos, donde la ciudad entera se reconocía en fragmentos de sí misma. Los defensores de la verdad levantaban las voces con fuerza, convencidos de que cada recuerdo debía ser preservado. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, aún intentaban resistir, interrumpiendo lecturas y proclamando que la calma dependía de olvidar. El choque no era guerra abierta, pero sí un pulso constante que atravesaba las calles.
y Sandra permanecía en el templo, observada como guardiana. No necesitaba hablar. Su sola presencia recordaba que las piedras habían decidido hablar a través de ella. Cada vibración era también un llamado a su propia responsabilidad, y ella lo aceptaba con firmeza. Una noche, las estelas mostraron una visión inesperada. Manos distintas levantando juntas un puente improvisado sobre un río desbordado. La imagen fue breve, pero suficiente para que la multitud se detuviera. El silencio que siguió estuvo cargado de reconocimiento. El conflicto seguía vivo, pero se transformaba. Ya no era únicamente lucha por imponer verdad o silencio, sino búsqueda de cómo sostener ambos sin quebrarse. Y Sandra cerró sus cuadernos con calma. Sabía que cada revelación era un paso más en un sendero abierto, un camino que obligaba a todos a vivir con la memoria como parte inseparable del presente. Las vigilias se mantenían encendidas como brasas que nunca se apagaban. Cada noche, las piedras ofrecían nuevas imágenes y la multitud se reunía con un silencio expectante. No eran simples recuerdos, eran fragmentos que atravesaban el presente, obligando a todos a mirarse unos a otros con ojos distintos. Los defensores de la verdad levantaban sus voces con fuerza, copiando y recitando los textos de Isandra como si fueran plegarias. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, seguían intentando resistir. Interrumpían lecturas, apagaban velas, proclamaban que la calma dependía de olvidar. El enfrentamiento no era guerra abierta, pero sí un pulso constante que atravesaba las calles. Sandra permanecía en el templo, firme, consciente de que su figura era invocada en relatos y canciones. No había buscado convertirse en símbolo, pero las piedras habían decidido que su voz fuera el canal de la memoria. Cada vibración era también un llamado a su propia responsabilidad. Una noche, las estelas mostraron un recuerdo inesperado. Un grupo de niños jugando en medio de las ruinas, riendo mientras levantaban piedras caídas y construían torres improvisadas. La visión fue breve, pero suficiente para que la ciudad entera se detuviera. El silencio que siguió estuvo cargado de ternura y de reconocimiento. El conflicto seguía vivo, pero se transformaba. Ya no era únicamente lucha por imponer verdad o silencio, sino búsqueda de cómo sostener ambos sin quebrarse. Y Sandra cerró sus cuadernos con calma. Sabía que cada revelación era un paso más en un sendero abierto, un camino que obligaba a todos a vivir con la memoria como parte inseparable del presente. Las calles se llenaban de murmullos cada vez que las piedras comenzaban a vibrar. La gente corría hacia el templo, como si un imán invisible los atrajera, sabiendo que una nueva memoria estaba a punto de revelarse. El aire se volvía denso, cargado de expectación y temor. Los defensores de la verdad encendían antorchas y abrían los cuadernos de Isandra, preparados para registrar cada palabra. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, se mantenían en las sombras, intentando apagar las llamas o interrumpir las lecturas. La tensión era palpable, como un hilo que podía romperse en cualquier instante. Isandra observaba en silencio, consciente de que su figura se había convertido en el centro de todas las miradas. No necesitaba hablar, las piedras lo hacían por ella. Su tarea era sostener la memoria, aunque supiera que cada revelación traía consigo tanto unión como división. Aquella noche, las estelas mostraron una imagen inesperada. Un grupo de ancianos enseñando a los jóvenes a tallar símbolos en pequeñas piedras, transmitiendo conocimiento con paciencia y ternura.
La visión fue breve, pero suficiente para que la multitud se quedara inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de respeto. La ciudad comprendió que la memoria no era solo herida ni advertencia, sino también enseñanza compartida. Y Sandra cerró sus cuadernos con firmeza. Sabía que cada revelación era un paso más en un camino que no tenía final inmediato, un sendero que obligaba a todos a vivir con la memoria como parte inseparable del presente. Las noches se tornaban cada vez más densas. El murmullo de las piedras se había convertido en un llamado ineludible, y la multitud acudía al templo como si cada revelación fuera un juicio compartido. Nadie permanecía indiferente. Unos esperaban con ansias las palabras, otros temían lo que pudiera surgir. Los defensores de la verdad se reunían con antorchas encendidas, copiando cada fragmento que emergía y recitándolo en voz alta, convencidos de que la memoria era la única raíz posible. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, no se rendían. Intentaban apagar las llamas, interrumpir las lecturas, levantar muros de olvido. El choque era constante, como un pulso que atravesaba las calles. Y Sandra, en el templo, observaba con serenidad. Su figura era invocada en relatos y canciones, y aunque ella no buscaba protagonismo, sabía que las piedras habían decidido que su voz fuera el canal de la memoria. Cada vibración era también un recordatorio de su responsabilidad. Aquella noche, las estelas mostraron una imagen inesperada. Un grupo de jóvenes ayudando a los ancianos a levantar un techo caído, compartiendo esfuerzo y risas en medio de la dificultad. La visión fue breve, pero suficiente para que la multitud se quedara inmóvil. El silencio que siguió estuvo cargado de respeto. La ciudad comprendió que la memoria no era solo herida ni advertencia, sino también gesto de cuidado. Y Sandra cerró sus cuadernos con firmeza. Sabía que cada revelación era un paso más en un camino abierto, un sendero que obligaba a todos a sostener el presente, con la memoria como raíz inseparable. Las campanas del templo resonaban suavemente, como si acompañaran el murmullo de las piedras. La multitud se reunió una vez más, expectante, con los ojos fijos en las estelas que comenzaban a vibrar. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una extraña calma, como si todos supieran que lo que estaba por revelarse sería decisivo. Los defensores de la verdad se adelantaron con sus cuadernos abiertos, listos para registrar cada palabra. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, se mantenían en los márgenes, observando con recelo, conscientes de que cada revelación hacía más difícil sostener su causa. Y Sandra permanecía en el centro, inmóvil, con la serenidad de quien acepta un destino inevitable. No necesitaba hablar, las piedras lo hacían por ella, y su figura se había convertido en el rostro de la memoria. La visión que emergió aquella noche fue distinta. Un grupo de manos entrelazadas, jóvenes y ancianas, sosteniendo juntas una antorcha que iluminaba un camino oscuro. La imagen fue breve, pero su fuerza atravesó a todos como un relámpago silencioso. El murmullo se apagó. Nadie discutió. Por un instante, la ciudad entera respiró al unísono, comprendiendo que la memoria no era solo herida ni advertencia, sino también luz compartida. Y Sandra cerró sus cuadernos con firmeza. Sabía que cada revelación era un paso más en un sendero abierto, un camino que obligaba a todos a sostener el presente con la memoria como raíz inseparable. Las piedras comenzaron a emitir un zumbido profundo,
distinto al de otras noches. No era un murmullo suave, sino un sonido que parecía atravesar los cuerpos y obligar a todos a detenerse. La multitud se reunió con rapidez, como si la vibración misma los arrastrara hacia el templo. Los defensores de la verdad se adelantaron con sus cuadernos, preparados para registrar cada detalle. Los que aún sostenían el silencio se quedaron en los márgenes, inquietos, incapaces de apartar la mirada. La tensión era tan fuerte que hasta los niños guardaban silencio. Y Sandra permanecía en el centro, con los ojos cerrados, como si escuchara más allá de lo audible. Su figura no necesitaba palabras, era el puente entre las piedras y la ciudad. La visión que emergió fue inesperada. Un círculo de personas compartiendo fuego en medio de la oscuridad, cada uno sosteniendo una chispa que al unirse formaba una llama mayor. No había rostros definidos, solo gestos de entrega y confianza. El impacto fue inmediato. Nadie discutió, nadie intentó apagar la imagen. El silencio que siguió estuvo lleno de respeto, como si todos comprendieran que la memoria podía ser también un acto de unión. Y Sandra abrió los ojos lentamente y cerró sus cuadernos. Sabía que aquella revelación no era un simple recuerdo, era una advertencia y una promesa, un recordatorio de que la ciudad debía aprender a sostener su presente con la memoria como luz compartida. El zumbido de las piedras se intensificó hasta convertirse en un estruendo sutil, como un corazón latiendo bajo la tierra. La multitud se reunió con rapidez y el templo se llenó de miradas expectantes. Nadie sabía qué imagen surgiría, pero todos comprendían que sería imposible ignorarla. Los defensores de la verdad se adelantaron con sus cuadernos abiertos, listos para registrar cada detalle. Los que aún sostenían el silencio permanecieron en los márgenes, tensos, como si temieran que la revelación deshiciera lo poco que quedaba de su causa. Y Sandra, en el centro, se mantenía erguida, con los ojos fijos en las estelas. No necesitaba pronunciar palabra. Su presencia bastaba para recordar que la memoria había elegido un canal. La visión emergió con claridad. Un grupo de mujeres repartiendo pan entre desconocidos, extendiendo las manos sin preguntar nombres ni procedencias. El gesto era simple, pero su fuerza atravesó a todos como un relámpago silencioso. El murmullo se apagó. Por un instante la ciudad entera respiró al unísono, comprendiendo que la memoria no era solo herida ni advertencia, sino también acto de generosidad. Y Sandra cerró sus cuadernos con calma. Sabía que cada revelación era un paso más en un sendero abierto, un camino que obligaba a todos a sostener el presente con la memoria como raíz inseparable. El estruendo de las piedras aquella noche fue distinto, más agudo, más urgente, como si la tierra misma quisiera hablar. La multitud se reunió con rapidez y el templo se llenó de un silencio expectante. Nadie sabía qué imagen surgiría, pero todos comprendían que sería imposible ignorarla.
Los defensores de la verdad se adelantaron con sus cuadernos abiertos, listos para registrar cada detalle. Los que aún sostenían el silencio permanecieron en los márgenes, tensos, como si temieran que la revelación deshiciera lo poco que quedaba de su causa. Y Sandra, en el centro, se mantenía erguida, con los ojos fijos en las estelas. No necesitaba pronunciar palabra. Su presencia bastaba para recordar que la memoria había elegido un canal. La visión emergió con claridad. Un grupo de voces cantando juntas, sin instrumentos, solo el eco de la comunidad resonando en un mismo ritmo. No había rostros definidos, solo la fuerza de la unión expresada en sonido. El impacto fue inmediato. Nadie discutió, nadie intentó apagar la imagen. El silencio que siguió estuvo lleno de respeto, como si todos comprendieran que la memoria podía ser también un canto compartido. Y Sandra cerró sus cuadernos con calma. Sabía que aquella revelación no era un simple recuerdo, era una advertencia y una promesa, un recordatorio de que la ciudad debía aprender a sostener su presente con la memoria como música que nunca se extingue. Las estelas esa noche no vibraron como de costumbre. En lugar de imágenes claras, liberaron un resplandor que se extendió por los techos y callejones, tiñendo la ciudad de un azul profundo. Los habitantes no corrieron al templo, se quedaron en sus casas, mirando el cielo iluminado, como si la memoria hubiera decidido visitar cada rincón por sí misma. Y Sandra salió al patio y vio cómo las sombras se transformaban en figuras danzantes. No eran recuerdos de guerra ni de solidaridad, sino gestos de movimiento, cuerpos que giraban, manos que se alzaban, pasos que se entrelazaban. La memoria, por primera vez, se mostraba como celebración. Los defensores de la verdad quedaron desconcertados. ¿Cómo registrar un baile? Los partidarios del silencio, por su parte, no pudieron negar la belleza de aquella visión. Por un instante, ambos bandos se mezclaron en la misma contemplación, sin palabras. Y Sandra comprendió que las piedras no solo querían recordar, sino también enseñar a vivir. La memoria podía ser música, podía ser fiesta, podía ser un puente invisible que unía a todos sin necesidad de discursos. El resplandor azul que había cubierto la ciudad comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo. No era el mismo silencio de las noches anteriores. Este parecía contener un eco, como si cada rincón guardara todavía la vibración de la memoria. Los habitantes permanecieron en sus casas, mirando las paredes que aún brillaban tenuemente. Algunos comenzaron a cantar, otros a dibujar símbolos en la tierra, intentando capturar lo que habían visto. La memoria se había vuelto íntima, ya no confinada al templo, sino expandida en cada gesto cotidiano. Y Sandra caminó por las calles y observó cómo los niños jugaban imitando las figuras danzantes que habían aparecido en el cielo. Los ancianos, en cambio, se sentaron en los umbrales y contaron historias antiguas, como si las piedras hubieran despertado también sus propias voces. La revelación de esa noche no fue un recuerdo concreto, sino una invitación. La memoria podía ser fiesta, podía ser música, podía ser raíz compartida.
Por primera vez, los defensores de la verdad y los partidarios del silencio se encontraron en un mismo espacio sin enfrentarse, unidos por la contemplación de lo inexplicable. Y Sandra comprendió que las estelas habían decidido cambiar el lenguaje. Ya no mostrarían solo escenas del pasado, sino también posibilidades del presente. Y en ese giro, la ciudad entera se vio obligada a imaginar un futuro distinto, donde la memoria no fuera carga ni disputa, sino semilla de creación. El amanecer llegó con un aire distinto. Las piedras, por primera vez en mucho tiempo, permanecieron en silencio. No hubo vibraciones, ni resplandores, ni imágenes suspendidas en el cielo. La ciudad despertó desconcertada. ¿Habían decidido callar o estaban preparando algo mayor? Los defensores de la verdad se reunieron en las plazas, inquietos, como si la ausencia de revelaciones fuera más peligrosa que cualquier recuerdo. Los partidarios del silencio, en cambio, se sintieron fortalecidos. Proclamaron que aquel mutismo era señal de que la calma podía regresar. Y Sandra caminó sola por las calles, observando cómo la gente se debatía entre la ansiedad y el alivio. Sabía que el silencio de las estelas no era vacío, sino preludio. Las piedras nunca callaban sin motivo. Al caer la tarde, un rumor comenzó a recorrer la ciudad. Algunos afirmaban haber visto símbolos grabados en las paredes, marcas que no estaban allí antes. No eran imágenes claras, sino trazos que parecían invitar a la interpretación. La memoria había cambiado de forma. Ya no se mostraba en visiones colectivas, sino en signos dispersos, escondidos en cada rincón. La ciudad entera se convirtió en un tablero de enigmas y cada habitante debía aprender a leer lo que las piedras dejaban en su camino. Y Sandra comprendió que el desafío había alcanzado un nuevo nivel. La memoria ya no se entregaba como revelación, sino como pregunta. Y en ese giro, la ciudad se vio obligada a pensar, a descifrar, a crear sentido en conjunto. El silencio de las piedras se prolongó durante varios días. La ciudad, acostumbrada a las revelaciones nocturnas, comenzó a inquietarse. Algunos pensaban que las estelas habían decidido abandonarles. Otros que estaban preparando un mensaje demasiado grande para ser revelado de golpe. Los defensores de la verdad recorrían las calles buscando símbolos ocultos, trazos en las paredes, marcas en el suelo. Los partidarios del silencio, en cambio, celebraban. Proclamaban que la calma había regresado y que la ciudad podía volver a vivir sin la carga de la memoria. Y Sandra observaba todo con atención. Sabía que el mutismo de las piedras no era ausencia, sino transformación. La memoria estaba cambiando de piel, buscando nuevas formas de manifestarse. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vio como un niño levantaba una piedra cualquiera y en su superficie aparecía un signo luminoso, breve, como un destello. El niño lo mostró a los demás y pronto otros comenzaron a encontrar símbolos en objetos cotidianos, en cántaros, en puertas, incluso en el agua de las fuentes. La memoria había dejado de concentrarse en el templo. Ahora se dispersaba por toda la ciudad, obligando a cada habitante a convertirse en intérprete.
no había un único lugar de revelación, sino miles de pequeños fragmentos que pedían ser descifrados. Y Sandra comprendió que el desafío había alcanzado un nuevo nivel. Las estelas ya no ofrecían respuestas, sino preguntas, y la ciudad entera debía aprender a leerlas, a construir sentido en conjunto, como si la memoria hubiera decidido que el futuro dependía de la capacidad de todos para imaginarlo. La ciudad había aprendido a convivir con los signos dispersos. Cada día aparecían nuevas marcas en objetos cotidianos. Un trazo en la madera de una puerta, un símbolo en la superficie del agua, una figura luminosa en una piedra cualquiera. Los habitantes se habían convertido en intérpretes y la vida entera se transformaba en un ejercicio de lectura. Los defensores de la verdad recorrían las calles como escribas, copiando cada señal y tratando de unirlas en un gran relato. Los partidarios del silencio, aunque debilitados, se aferraban a la idea de que esas marcas eran simples accidentes. Intentaban convencer a los demás de que no había nada que descifrar. Y Sandra caminaba entre ellos con calma. Sabía que las estelas habían cambiado de lenguaje y que ahora la memoria se ofrecía como enigma. No era un pasado que se imponía, sino un desafío que pedía ser comprendido. Una noche, las piedras decidieron romper el mutismo prolongado. No mostraron imágenes ni símbolos, sino un mapa. Líneas que se extendían por toda la ciudad, conectando plazas, casas, fuentes y caminos. Era como si la memoria hubiera revelado la estructura secreta que sostenía la vida común. El impacto fue inmediato. Nadie pudo negar la fuerza de aquella revelación. Por primera vez, defensores de la verdad y partidarios del silencio se encontraron frente a un mismo dibujo, obligados a reconocer que la memoria no era solo recuerdo ni olvido, sino también raíz que unía a todos. Y Sandra cerró sus cuadernos con firmeza. Comprendió que el final se acercaba. Las piedras estaban preparando la última palabra y la ciudad debía estar lista para escucharla. El último amanecer llegó con un silencio absoluto. Las piedras, que tantas veces habían vibrado y revelado imágenes, permanecieron inmóviles. La ciudad entera se reunió frente al templo, consciente de que aquel mutismo no era vacío, sino la preparación de un desenlace. De pronto, las estelas comenzaron a emitir una luz intensa, más fuerte que cualquier revelación anterior. No hubo símbolos dispersos ni figuras fragmentadas. Apareció una única visión, clara y total. Se mostraron todas las memorias reunidas, entrelazadas como hilos de un mismo tejido. Las guerras, las fiestas, los gestos de cuidado, los cantos, los silencios. Todo coexistía en un solo resplandor. Los defensores de la verdad y los partidarios del silencio quedaron inmóviles, incapaces de discutir. La memoria se revelaba como totalidad, imposible de fragmentar. No era verdad contra olvido, sino la certeza de que ambos formaban parte de la misma raíz. Y Sandra, en el centro, comprendió que su tarea había terminado. Las piedras ya no necesitaban un canal. Habían entregado su última palabra. Cerró sus cuadernos y los dejó sobre el altar, sabiendo que no volvería a escribir. La luz se apagó lentamente y la ciudad quedó envuelta en una calma nueva.
no era la calma del silencio impuesto ni la agitación de las revelaciones constantes, sino un equilibrio distinto, la conciencia de que la memoria estaba viva en todos, dispersa en cada gesto, en cada rincón. Así, las estelas dejaron de hablar y la ciudad, por primera vez, aprendió a escuchar su propio eco. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.